palabra de Dios es el alimento a nuestra alma y el refrigerio a nuestro espíritu. Amén. Así que día tras día que nosotros escuchamos la palabra del Señor, esta palabra va haciendo un efecto en nuestras vidas de una manera especial. Amén. Porque Dios nos manda el alimento que ustedes y nosotros necesitamos. Amén. Por eso la palabra de Dios la necesitamos siempre en nuestras vidas como un baluarte, como un tesoro, como el alimento. Así como usted y yo necesitamos de la comida diaria, si no comemos palabra, si no nos alimentamos de la palabra del Señor, pues nos vamos a volver desnutridos, hablando en el sentido espiritual. Amén. Quiero predicar bajo el tema la palabra no adulterada. Amén. La palabra no adulterada. Quiero darle la bienvenida a todos los que se conectan, están allí conectados a través de las redes sociales. Y quiero que usted me acompañe a la palabra en Primera de Pedro. Primera carta que escribe el apóstol Pedro, capítulo 2, verso 1. Aleluya, bendita la gloria de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Usted vaya encontrando la palabra, Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 1. Vamos a leer hasta el versículo 3. Primera de Pedro, capítulo 2, verso 1 al 3. Y leo la palabra de Dios en nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, bajo la santa unción del Espíritu Santo que inspiró esta bella palabra. Amén. Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Amén. Padre, te damos gracias en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Señor, aquí está mi vida delante de ti, la vida de mis hermanos. Queremos escuchar voz de Dios y no de los hombres. Te pido, Señor amado, que me permita que con denuedo hable tu palabra, Padre, y reprendo todo lo que se levante en contra de la exposición de tu palabra. En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, por el poder de la palabra, reprendemos todo dardo de fuego del maligno, todo lo que se levante en contra de la palabra, todo espíritu de incredulidad lo atamos y lo echamos fuera. En el nombre de Jesús de Nazaret, por el poder de la palabra, porque la sangre de Cristo tiene poder. Señor, háblame, que tu siervo oye. En el nombre de Jesús, amén y amén. Aleluya. Dele un aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores por su palabra. Aleluya, gloria a Dios. Puede sentarse, póngase cómodo, por favor, para que usted pueda degustar, deleitarse en la bendita palabra de Dios. Amén. La palabra no adulterada. Mire, adulterar significa alterar fraudulentamente la composición de una sustancia. También significa falsear, alterar la naturaleza de algo. O sea, falsear la palabra del Señor. Cuando la palabra se falsea, cuando se le cambia el significado, esa palabra va a ocasionar daño en nuestras vidas. Amén. Por eso el apóstol Pedro escribe y dice: desechando pues toda malicia. Porque hay palabra adulterada que va con malicia. ¿Para qué? Para sacar provecho de la palabra. Todo engaño, palabra que va con engaño, la mayoría de veces va con avaricia, para engañar, para tratar de conseguir un objetivo económico a través de la palabra del Señor. Hipocresía, amén, envidias y todas detracciones. Y aquí se centra la enseñanza de hoy. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. Desear como niño recién nacido. Yo le hago una pregunta.
Es que es hermosa la palabra, como el Señor nos enseña con ejemplos tan claros para que nosotros podamos entender lo espiritual. Los que han tenido hijos, los que no han tenido hijos, han visto a sus hermanos cuando están recién nacidos. ¿Ha visto un bebecito recién nacido cómo llora desesperado cuando la mamá no le ha dado el seno, la leche? Y él grita y llora desesperadamente hasta que no le den el seno, no se calla, porque está deseando. Por eso dice: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. ¿Qué pasaría si usted a un bebecito le da una leche adulterada? ¿Qué pasaría si usted le da una leche pasada o adulterada a su niño? Estuve investigando, dice: consumir leche contaminada con brucelosis puede afectar la salud del humano. La sintomatología incluye fiebre, dolor de cabeza y espalda, así como náuseas y diarrea. En casos crónicos puede llegar a causar la muerte. Entonces, una leche adulterada, es más, en Barranquilla hay un sector donde venden mucho licor adulterado y parece licor original. Y en una oportunidad, ya cuando yo trabajaba en la emisora en Barranquilla, quedaron muchas personas ciegas a raíz de ese licor adulterado. Amén. Las cosas adulteradas ocasionan, y aunque el licor original es nocivo para la salud, imagínense el adulterado. Amén. Entonces, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, la palabra del Señor. La palabra que no lleve nada de falsedad, que no se saque del contexto. Amén. Por eso nosotros debemos no falsear la palabra del Señor. Vaya conmigo a Sofonías capítulo 3. Sofonías capítulo 3. Y vamos a leer el versículo 4. Sofonías capítulo 3, verso 4. Dice la palabra de Dios: sus profetas son livianos, hombres prevaricadores. Sus sacerdotes contaminaron el santuario, falsearon mi ley. Entonces podemos observar que falsear es Sofonías capítulo 3, verso 4. Sus profetas son livianos. Y hoy en día vemos esa lluvia de profetas con falsedades, falseando la ley, falseando la palabra del Señor. Mucha gente que tiene demasiados sueños y todo lo toma como si fuera de Dios. Dios habla en sueños, amén, pero todo sueño no es de Dios. Hay toda persona que cree que todo lo que se le viene a la mente es de parte del Señor, y así no identifica exactamente cuál es la voz del Espíritu Santo y la voz del enemigo. Nuestro Señor Jesucristo, cuando estuvo en ayuno 40 días, escuchó una voz cuando iba a entregar los ayunos, y precisamente no fue la voz de Dios, fue la voz del diablo que le dijo: si eres el Hijo de Dios, tírate de aquí abajo. Y muchas personas están ayunando y sienten una voz y ya lo declara de una vez que es Dios. Si la voz va en contra de lo que dice la preciosa palabra, tenemos el filtro donde nosotros podemos filtrar cualquier profecía que cualquiera persona te diga. Hay personas que van y acuden a que les profeticen y creen y dan por cierto que esa palabra viene de Dios. Dice la Biblia: sea todo hombre mentiroso y Dios verás. Amén. Cuando nosotros filtramos una profecía, la filtramos por la palabra, nunca la profecía va a ir en contra de la palabra del Señor. Amén. Dios no viola sus principios. Amén. Por eso nosotros tenemos que siempre estar atentos a la palabra y no dejarnos mover de emociones, no dejarnos mover de profecías mentirosas, como dice aquí la palabra, sus profetas son livianos. Hoy estamos viendo ¿cómo sería? Una epidemia o algo así, una prolongación de profetas por todas partes. Pero vaya, ¿quiénes son los verdaderos profetas? Amén. Sí hay profetas de Dios. Hay profetas de Dios. Y cuando Dios me lo permita, voy a compartir una enseñanza bíblica a donde vemos que los profetas siguen actuales en el día de hoy. Pero ¿cuál es la misión? Amén. En el Antiguo Testamento los profetas eran redarguir al pueblo del pecado, corregir al pueblo para que el pueblo caminara derecho. Pero hoy en día vemos a unos profetas
solamente que hablan de bendición económica. Yo le digo una cosa, el dinero no salva. El dinero se vuelve un Dios para la persona, se vuelve idolatría. Por eso dice la palabra del Señor. Por eso que cuando la palabra va adulterada y empiezan a motivar a la gente, Dios te prospera, Dios te prospera, Dios te da dinero, Dios te da dinero. Oye, Dios es el dueño del oro y la plata, ¿verdad? Pero dice la Biblia, amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas, ¿verdad? Y no puedes servirle a dos señores. No podemos servir a dos señores, a las riquezas o a Dios. O sea que la riqueza compite con Dios. Por eso muchas personas se van detrás de la riqueza y no le importa desagradar a Dios con tal de obtener lo que quiere económicamente. No le importa. ¿Por qué? Porque se volvió su Dios el dinero. Entonces nunca vendas tus principios por el dinero. Nunca cambies a Dios por el dinero. Si Dios te prospera económicamente, gloria a Dios, porque la bendición de Dios es la que enriquece y no añade tristezas con ella. Pero una bendición aparentemente donde te estás volando la cerca, donde estás haciendo algo indebido y estás recibiendo un beneficio económico, entonces por allí eso añadirá tristeza a tu alma, porque es algo adulterado. El principio de Dios es la santidad, y sin santidad no hay bendición de Dios. Amén. Entonces podemos observar aquí que dice: sus profetas son livianos, hombres prevaricadores. Sus sacerdotes contaminaron el santuario, contaminaron el altar de Dios. Entonces, si un sacerdote, si un predicador, si un pastor está contaminado, hermano, ¿qué puede recibir el pueblo que viene a recibir ese alimento? Por eso es necesario desear como niño recién nacido la leche espiritual no adulterada. Por eso la oveja, el creyente, tiene que estar siempre deseando como un niño recién nacido la leche espiritual que no adulterada. Estar pendiente que lo que se esté predicando sea conforme a lo que dice la bendita palabra, y no creer de primeras todo lo que se nos diga. No podemos tragar entero, amén. Tenemos que ser celosos de la palabra, tenemos que ser celosos de la enseñanza. Desear, como dice el título de la enseñanza, la palabra no adulterada. Amén. Vamos avanzando y dice: falsearon mi ley. Esta es la palabra adulterada. Cogen la palabra y la falsean. Le meten allí mentiras, le meten allí cosas raras. Vamos a Timoteo capítulo 6, primera de Timoteo capítulo 6. Vamos a leer desde el verso 1. Vamos a ver aquí unos puntos muy importantes. La verdadera palabra es esta. Pero hoy en día se está predicando una palabra donde enseña arrogancia al cristiano, donde enseña orgullo, altivez. Y mire lo que dice: todos los que están bajo el yugo de esclavitud tengan a sus amos por digno de todo honor, para que no sea blasfemado el nombre de Dios y la doctrina. Primera de Timoteo capítulo 6. Todos los que están bajo el yugo de esclavitud tengan a sus amos por dignos de todo honor, para que no sea blasfemado el nombre de Dios y la doctrina. O sea que si usted está trabajando, usted es empleado, ¿verdad? Usted está subyugado a las órdenes de un jefe, y dice aquí la palabra del Señor: para que no sea blasfemado el nombre de Dios y la doctrina, tenemos que tener a nuestros empleadores como dignos de tenerlos en honor. Aquí dice: digno de todo honor, respeto, amabilidad. Y mira lo que dice: y los que tienen amos creyentes, porque hay veces que las personas, cuando tienen patrones o jefes que no son creyentes, se someten, porque saben que ese los despide, ese les trata mal, ese no tiene que ver, si usted no cumple va para afuera. Pero hay algunos que trabajan con hermanos de la fe. Ah, no, este es mi hermano, yo puedo llegar a la hora que yo quiera, él no me va a votar porque eres mi hermano en Cristo. Amén. Mira lo que dice aquí la palabra: y los que tienen amos creyentes, no los tengan en menos por ser hermanos, sino sírvanles mejor, por cuanto son creyentes y amados los que se benefician de su buen servicio. Esto enseña y exhorta. Es una enseñanza para quién?
un mandato para enseñarle a la iglesia. Palabra sana, no adulterada, ¿verdad? Nosotros no podemos aprovecharnos de los hermanos. Que el hermano me pagó para hacer, pero es mi hermano, no importa. El hermano me prestó un dinero, bueno, no le pago. La Biblia dice: pagad todo lo que debáis. Al que debed, pagadle, ¿verdad? Una cosa es la amistad, otra cosa son los negocios. Una cosa es la hermandad, otra cosa son los negocios. Y mira, dice: si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe y delira de acerca de cuestiones y contiendas de palabra, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. Hay personas que toman el evangelio ¿para qué? Para ganancia. Y no importa. Lo importante es que se llene la iglesia, hermano, y prediquemos aquí suavecito. No toquemos al pecado, no le toquemos las vacas sagradas, no. El Señor reprenda al diablo. La palabra, hay que desear la palabra no adulterada, amén. Como niños recién nacidos, desear esa palabra que nos pueda alimentar. Una palabra adulterada no nos va a alimentar. Y aquí lo está diciendo aquellos que la falsean, van siempre pendiente a la avaricia. Tener multitudes para que esas multitudes llenen sus arcas. Si Dios le da multitud a un pastor, gloria a Dios, una iglesia que sea grande, pero que no adultere la palabra. Amén. Que el creyente sepa que esa palabra es de Dios. Yo me quedé sorprendido de ver una iglesia por allá en Corea. Una iglesia grandiosísima. Creo que tiene 10,000 almas, algo así. Pero usted no ve a ese coreano predicando cosas raras. Y una vez estuve deteniendo, escuchando varias enseñanzas, y lo escuchaba predicando la palabra de Dios. La palabra de Dios, nada hay que selle la palabra, nada hay que parte, nada que la palabra del Señor predicada como es, sin emocionar al hombre. Que es que esta palabra tiene que ser puesta como tiene que ser. Un tratamiento médico tiene que consumirse al pie de la letra. Usted no se va a emocionar que va a coger la sanidad la final del tratamiento si no cogió lo primero. Usted tiene que empezar el tratamiento para poder llegar a la parte final que erradique el problema. La palabra es espíritu y se ha de discernir espiritualmente. Pero si una palabra, si un creyente quiere entender la palabra de Dios y dice que la palabra se tiene que discernir espiritualmente y no ora, no ayuna, es imposible, hermano. ¿Por qué? Porque no está tomando toda la palabra, no se está tomando todo el tratamiento. Y el tratamiento de Dios requiere ayuno, palabra, oración, obediencia. Pero sabes, la obediencia es una de las cosas más importantes, porque dice el Señor que Él se complace más en la obediencia que en los sacrificios. Imagínense esto. Pero hay algunas personas que dicen: no, se complace Dios mejor en la obediencia. ¿Yo para qué voy a estar haciendo sacrificio, ayunando? Oye, si no ayunas, estás en desobediencia. Si no ayunas, estás en desobediencia. No estás guardando la palabra del Señor. No estás guardando la palabra de verdad. Y esta palabra, el creyente que no se mete en ayuno, lastimosamente no podrá entender lo que la Biblia dice. ¿Por qué? Porque se ha de discernir espiritualmente. Si nuestra carne está reinando, nosotros miramos la Biblia y no la entendemos. Hay gente que dice: yo leo la Biblia y no la entiendo, o la saca del contexto. Amén. Entonces mire, vamos por el versículo 3. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo o a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabra, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. Dios manda y dice: apártate de los tales. Oye, pura disputa, pura contienda. Amén. Yo me quedo aterrado de ver todos los que un día predicaron la palabra santa, no adulterada, y que hoy en día la falsearon
y que hoy en día empezaron a decir, es que ya esto no es malo, es que hay que aflojar un poco para que la iglesia crezca. Y empezaron a aflojar y aflojar. Entonces dice la Biblia, hey, apártate de los tales. Ya es que empiezan enseguida a levantarse contra lo que predicaron un día. Y es siempre a tirar disputas necias, a tirar contienda contra los que estamos allí perseverando en la sana doctrina. Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. ¿Por qué no vamos a afanar por dinero? ¿Por qué vamos a vender la palabra de Dios por dinero? Amén. Nada hemos traído, nada podemos sacar. Dice el verso 8, así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Hermano, usted tiene sustento, tiene abrigo, estése contento. Estamos en una casita allí donde, como sea, no importa, estemos contentos. Tenemos sustento y tenemos abrigo. Amén. A veces la avaricia hace que la persona venda los principios de Dios. Amén. Y que falsee la palabra. Entonces ya se empieza a enseñar una palabra adulterada, una palabra sacada del verdadero contexto de Dios. Amén. Vamos a 2 de Pedro, capítulo 2. 2 de Pedro, capítulo 2. El versículo, 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 1. Pero como hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras. Habla de un encubierto, un agente secreto, una persona que es encubierta. Por ejemplo, cuando de las autoridades hay un encubierto que a veces vimos, no, la policía, lo del ejército tenían encubierto en la guerrilla y por eso dieron con tal cosa o con tal líder. Entraron como haciéndose pasar por ellos, pero no eran de ellos. También hay de allá para acá encubiertos en la policía, pero no son de la policía, son de allá. Pero tienen uniforme de policía, parecen policía, tienen cédula de policía, pero no son policías. Estamos viendo esto encubiertamente, o sea, así entran en la iglesia encubiertamente. Parecen evangélicos, parecen verdaderos predicadores, pero su fin es obtener ganancias económicas. Porque la verdadera ganancia del evangelio son las almas, pero que lleguen verdaderamente arrepentidas a los pies de Cristo. Amén. De nada nos sirve predicar. Mire usted, uno empieza a predicar pura palabra de milagro, hermano, y de verdad, y pura palabra de bendiciones, y la gente le gusta. Y la gente aplaude los mensajes. Cuando se está predicando una palabra que confronta nuestro pecado, muy pocas veces hay gloria a Dios, muy pocas veces hay aplauso, porque el ser humano muchas veces no quiere ser corregido por Dios, y por eso busca donde falsean la ley y donde allí la palabra es suave, donde la palabra es mantequilla, donde la palabra es un postre nada más. Mira, la palabra también da postre, la palabra también da alegría, la palabra también nos da motivaciones, pero la palabra también nos exhorta del pecado, la palabra también nos advierte y dice: la paga del pecado es la muerte, mas la dádiva de Dios, el regalo de Dios, es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Bendita la gloria de Dios. Denle un aplauso al Señor Jesucristo. Esta palabra a veces dice la Biblia que la disciplina al presente no parece ser causa de gozo, pero da sus frutos apacibles de justicia al final. Amén. Entonces dice: y aún negarán al Señor que lo rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Dice el verso 2: y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. ¿Por qué se habla mal del evangelio en el día de hoy? Por causa de esos falsos profetas, falsos maestros que andan vendiendo milagros, que andan diciendo que la gente traiga $1,000,000 para que Dios le sane, el hermano, que la gente traiga esto para que Dios haga un milagro, que la gente pacte con Dios con una semilla, con una ofrenda, con un dinero para que Dios le convierta a un familiar. Hermano, donde usted escuche eso, ¡corra! Porque están pendientes del dinero. ¿Quién dijo que yo tengo que dar dinero para que Dios me sane? ¿Quién dijo que yo tengo que pagar para que Dios convierta a la esposa, al esposo, a los hijos? Yo no tengo que pagar una ofrenda para que Dios convierta a un familiar.
Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Amén. Entonces podemos observar y dice, y por avaricia. Aquí va el verdadero, ¿por qué falsean la ley? Versículo 3. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. O sea, están perdidos. De nada nos sirve engañar aquí a la gente y nuestras almas que se pierdan en el infierno por no enseñar la verdad. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impiamente. Y libró al justo Lot, alumbrado por la nefanda conducta de los maldados, porque este justo Lot que vivía entre ellos, dice que afligía cada día su alma justa, oyendo y viendo los hechos inicuos de ellos. Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para el día del juicio. Por eso la única palabra que nos va a limpiar, Jesús dijo en Juan 15:3, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Pero la palabra limpia, la palabra nos limpia cuando la palabra no es adulterada. Amén. Cuando la palabra está falseada, no va a traer el efecto por el cual Dios la mandó. Amén. Acompáñeme a Hebreos capítulo 5. Hebreos capítulo 5. Bendita la gloria de Dios. Vamos a leer el versículo 11. Acerca de esto tenemos mucho que decir. Hebreos 5:11. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Mira, a veces nos hacemos los de oídos sordos. Se predica la palabra, no, y no nos importa. A veces la palabra, no, esas son cosas del pastor. No es que yo lo veo así de esta manera. Siempre nos acomodamos muchas veces a la palabra. Y Dios dice tardos para oír. Porque tenemos que ser ¿qué? Prontos para oír. Estar atentos a escuchar la palabra del Señor. Amén. Y dice la palabra del Señor. Verso 12. Porque habiendo de ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad que os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Hay gente que se olvida de la base del evangelio. Que el evangelio demanda santidad, que el evangelio demanda responsabilidades como creyente, que el evangelio demanda sumisión, que el evangelio demanda compromiso, que demanda apartarnos del pecado. Y se nos olvida muchas veces que los primeros rudimentos, la base fundamental del evangelio de Cristo, que cuando empezamos el evangelio orábamos, cuando empezamos el evangelio nos gustaba levantar las manos, nos quebrantábamos en la presencia de Dios, pero después de un tiempo entonces ya olvidamos todo. Y por eso, y esto le pasaba aquí a la iglesia, y por eso el apóstol está diciendo, el escritor de Hebreos, que todavía se desconoce quién es el escritor. Amén. Algunos le atribuyen a Pablo, la forma como enseña, amén, pero no está demostrado. Dice, porque debiendo ya ser maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad que os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Dice, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. No. Cuando iniciamos, decía el apóstol Pedro, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. Pero cuando el niño va creciendo, ahora necesita ¿qué? Alimento sólido. Ahora la palabra nos va a apretar más. El alimento sólido es esa palabra que confronta, esa palabra dura que hoy en día no se quiere predicar en muchos altares. No se quiere predicar la palabra
que confronta el pecado, la palabra que cambia, la palabra que restaura, la palabra que habla de santidad. Hoy en día en los altares, entonces, si una persona llegó muy maquillada, entonces no se predica contra el maquillaje para que la persona no se incomode. Si Dios manda a predicar, hay que predicar, amén. Dios quiere que las mujeres sean santas y que los hombres sean santos por dentro y por fuera, amén. Entonces dice la palabra del Señor: y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia. O sea, si yo todo el tiempo, si usted es un bebé, imagínese usted un bebé, ¿qué tal usted, yo dándole a Jesús David todavía lechita? Lechita nada más. El estómago empieza a pedir, ¿qué? Comida de peso. Ya la lechita no lo va a sostener. Ahora necesita alimento sólido. Ahora necesita yuca. Ahora necesita pescado. Ahora necesita pollo. Ahora necesita alimento sólido. Amén. Ahora necesita arroz, sancocho, chuleta. ¿Ah? Pero usted con lechita, imagínese usted alimentándose con lechita a esta hora, a esta edad suya. ¿Ah? Desayunó lechita, se tomó un vaso de leche. Al almuerzo un vaso de leche. A la cena un vaso de leche. Para ver cómo se va a colocar usted. Ya necesita, ¿qué? Alimento sólido. A veces usted se come una merienda por ahí, pero ahí hay un momento que usted dice: no, quiero comer algo de peso, algo sólido, algo que me alimente. Amén. Entonces dice: y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Simplemente no ha madurado, no ha crecido. Y el alimento sólido es para los que han alcanzado la madurez. Amén. Y tenemos que desear esa palabra no adulterada para poder crecer hasta el punto de recibir el alimento sólido. Por ejemplo, una persona que viene llegando al evangelio apenas, que es nuevo, hay que darle lechita espiritual, los primeros rudimentos, ¿verdad? Que es la gracia, que es la salvación. Pero cuando ya nosotros estamos ya creciendo, que viene el alimento sólido, entonces viene la palabra de Dios a comprometernos. Mire, usted es un miembro activo de la iglesia, usted ya bajó a las aguas, usted tiene responsabilidades como miembro de la iglesia. La iglesia no es del pastor, la iglesia es de Dios, y cada uno le daremos cuenta a Dios si tenemos en poco la iglesia o la tenemos por lo alto en nuestra estima, en nuestro corazón. Amén. Cada uno de nosotros, porque la iglesia no es del hombre, la iglesia es de Dios. La iglesia somos nosotros, y nosotros somos, ¿qué? Colaboradores del reino de Dios. Dale un aplauso a Jesucristo, bendita la gloria de Dios. Verso 14. Pero el alimento sólido, la comida de peso, la palabra que nos da en la llaga, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. Para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Ahora mire, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados, es un ejercicio. Tenemos que ejercitarnos en la palabra para mirar las cosas de la vida diaria, lo que se dice, lo que se predica, si es verdad, si es mentira, si esto yo lo puedo hacer o no lo puedo hacer. Me ejercito en el discernimiento a través de la palabra del Señor. Cada cosa la filtro, todo lo que yo voy a hacer pienso si a Dios le agrada. Si lo que está allí Dios me lo prohíbe, ¿por qué lo estoy haciendo? Entonces yo me voy ejercitando y voy desechando la mentira, voy desechando el enojo, voy desechando el adulterio, voy desechando la fornicación, voy desechando los pleitos, los celos, la contienda, voy desechando el hacerme sabio en mi propia opinión y acepto la verdad de Dios en mi corazón. Bendita la gloria de Dios. Dice la palabra: los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Tenemos que conocer qué es lo bueno y qué es lo malo, porque hoy en día a lo bueno lo llaman malo y a lo malo lo llaman bueno. Hoy en día le llaman malo a cuando ven una mujer guardada para Dios. Entonces empiezan a criticarle que por qué no se maquilla, que por qué no se pone arete, que por qué no se pone pantalón, que por qué no se pone una licra, que por qué no se pone una blusa donde muestre los senos en el altar. Y empiezan a criticar a aquella mujer santa de Dios y lo están llamando malo. Y eso es bueno delante de Dios. Hay de aquel que a lo bueno llaman malo y a lo malo lo llaman bueno. A eso lo llaman bueno, y por eso hoy en día hay mucha gente, da tristeza ver cuando uno le predica a una mujer y dice: ven acá, pero allá me prohíben que yo me vista así, porque yo voy allá donde no me prohíben nada. Y yo, bueno, si tú quieres ser salva, tienes que ser salva por la palabra del Señor.
No es el hombre que lo prohíbe, es Dios que lo prohíbe. Dios es santo por dentro y por fuera, ¿verdad? Ya lo hemos dicho antes. La palabra no adulterada, por eso dice Primera de Tesalonicenses capítulo 5 versículo 23, dice: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro espíritu y todo vuestro ser sea guardado irreprensible para la venida del día de Dios. Espíritu, alma y cuerpo. Espíritu, el alma, nuestros pensamientos, nuestros sentimientos debe ser puro para Dios, pero termina también en el cuerpo. Por eso el Señor Jesucristo le dijo a los fariseos hipócritas que limpian nada más lo de dentro del vaso, lo de fuera del vaso, y lo de dentro está sucio. Les dijo: hipócrita, limpia primero lo de adentro del vaso, para que después limpie lo de fuera. O sea, habla de tu interior y habla también de tu exterior. Amén. En Oseas capítulo 2 verso 12. Bendita la gloria de Dios. Oseas capítulo 2 versículo 12. Aleluya. Oseas capítulo 2. Vamos a buscarlo aquí. Versículo 13, perdón. Dice: y la castigaré por los días que incensaba a sus baales y se adornaba de sus arcillos y de sus joyeles, y se iba tras sus amantes y se olvidaba de mí, dice Jehová. Aquí Dios las iba a castigar. ¿Por qué? Porque querían era vivir adornada con sus joyeles, con sus aretes, con todas esas cosas. No se querían despojar. Y recordemos en Éxodo 33, donde habla que el pueblo se despojó desde el monte Oreb. Ellos salieron desde Egipto con todo eso. Esto representa el nuevo creyente. El nuevo creyente viene así del mundo. Amén. El nuevo creyente viene así, el que necesita la lechita espiritual. Pero muchas veces cuando ya Dios empieza a dar el alimento sólido y empieza a decir aquí, como dice en Oseas: y la castigaré por los días que incensaba a los baales y se adornaba de sus arcillos y de sus joyeles, y se iba tras sus amantes y se olvidaba de mí, dice Jehová. ¿Por qué le iba a castigar el Señor? Porque se adornaban. ¿Para qué? Para coquetear, ¿verdad? Y en Éxodo capítulo 33, que lo leímos en una, pero vamos a verlo nuevamente. Éxodo capítulo 33, para que no quede cabo suelto allí. Porque sí, ellos salieron de Egipto con aretes, con todo, con pulseras, porque esa es la riqueza de los egipcios y ellos eran esclavos. Así viene uno del mundo. Pero después el Señor lo demanda y lo pide. Éxodo capítulo 33 verso 1 dice: dijo Jehová a Moisés: anda, sube de aquí, tú y el pueblo que sacaste de la tierra de Egipto, a la tierra de la cual juré a Abraham, Isaac y Jacob, diciendo: a tu descendencia la daré. Yo enviaré delante de ti el ángel y echaré fuera al cananeo, al amorreo, al eteo, al fereceo, al heveo y al jebuseo, a la tierra que fluye leche y miel. Pero yo no subiré en medio de ti, porque eres pueblo de dura cerviz, duro de corazón. No sea que te consuma en el camino. Oyendo el pueblo esta mala noticia, vistieron luto y ninguno se puso sus atavíos. Los atavíos son los joyeles, las prendas, todo eso, los adornos. Porque Jehová había dicho a Moisés: di a los hijos de Israel: vosotros sois pueblo de dura cerviz. En un momento subiré en medio de ti y te consumiré. Quítate, mira lo que dice Dios: quítate pues ahora tus atavíos, para que yo sepa lo que te he de hacer. Entonces los hijos de Israel se despojaron de sus atavíos desde el monte Oreb. Ya no los usaron más, se despojaron. O sea, cuando ya la persona viene el alimento sólido, la palabra no adulterada, tiene que llegar al punto cuando Dios también confronta al pueblo. Cuando Jesucristo en el Evangelio de Juan, que en el capítulo 6, que confrontó a la multitud y le dijo: ¿ustedes por qué me siguen?
Mira, cuando les estaba dando lechita, milagros, le estaba dando sanidades, él le estaba dando consuelo, lo seguían más de 5,000 personas, sin contar mujeres y niños. Cuando multiplicó los panes y los peces en el capítulo 5 de Juan, después en el capítulo 6, él los confronta, toda esa multitud detrás del Señor, y les dijo el Señor: ¿ustedes por qué me siguen? ¿Por la comida que perecen o por los milagros? Y los discípulos dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la podrá oír? Y entonces, desde entonces ya no le seguían más, y quedó solo el Señor con los 12. Cuando la palabra confronta, cuando ya viene el alimento sólido, muchos se van, pero el que es de Dios se queda. Y Pedro dijo: Señor, ¿a dónde iremos? Porque el Señor le dijo: ustedes también se van a ir, váyanse. Ahí no vemos al Señor dando contentillo: ay, para que la gente no se vaya, yo no les voy a predicar la palabra que el Padre me dio. No, el que se quiera ir, les dijo el Señor: váyanse, pero yo no voy a cambiar el mensaje de mi Padre Celestial. Él les dijo: ¿se quieren ir también vosotros? Váyanse, tienen libertad. ¿Y qué le dijo Pedro? Esto es lo que quiere Dios que haya en cada uno de nosotros. Pedro le dijo: Señor, ¿a dónde iremos nosotros? Si solo tú tienes palabra no adulterada, si solo tú tienes palabra que nos lleva a la vida eterna, si solo tú tienes esa palabra verdadera que viene del cielo. Dale un aplauso a Dios por su palabra, aleluya. Bendita la gloria de Dios. En Tito, vaya conmigo a Tito. Tito capítulo 1. Dios es bueno y para siempre su misericordia, aleluya. En Tito capítulo 1 vamos a mirar lo que nos dice la palabra del Señor, aleluya. Por esta causa te dejé en Creta. 1:5. Tito 1:5. Por esta causa te dejé en Creta, para que corrigiese lo deficiente. Oye, establecieron a Tito en Creta, ¿para qué? Para que corrigiese lo deficiente, para que no falseara la palabra, porque había muchas cosas deficientes. Dice: y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. El que fuera irreprensible, marido de una sola mujer, y tenga sus hijos creyentes, que no estén acusados de disolución ni de rebeldía, porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio. Mira lo que manda el Señor de los ministros, amén, de nosotros los ministros: no soberbios. Dice que sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas. Oye, pero la codicia, la ganancia deshonesta, es aquella, porque lo que el pueblo da con alegría, como lo manda la palabra del Señor, esa es una ganancia honesta que recibimos nosotros los que predicamos la palabra de Dios. La Biblia dice que el que predique el evangelio, viva del evangelio. Pero si uno empieza a decirle a la gente, a motivarla, miren, y les voy a colocar por ejemplo, hay un texto de la palabra de Dios que lo malinterpreta y muchos dicen: sí, así es. Hay un texto de la Biblia, lo voy a buscar aquí. Bendita la gloria de Dios. En Deuteronomio 14, vaya conmigo a Deuteronomio 14. Entonces aquí vamos a ver algo, cómo se saca un versículo del contexto. Y mucha gente dice: no, es que ahí es la palabra de Dios, yo lo leí en la Biblia. Y así es, pero va adulterada. Y les voy a colocar un ejemplo, y así hay muchos ejemplos. Y uno se queda aterrado: oye, cómo manipulan y cómo la gente no discierne que le están robando el dinero. Deuteronomio capítulo 14. Vamos a leer el verso 26. Mire,
Así lo enseñan. Y usted va, si no lea más nada, solo el 26 para que usted vea. Deuteronomio 14, verso 26. Y darás el dinero por todo lo que deseas, por vacas, por ovejas, por vino, por sidra, por cualquier cosa que tú deseares, y comerás allí delante de Jehová tu Dios, y te alegrarás tú y tu familia. Trae el dinero, ¿qué es lo que deseas? Así dicen. ¿Qué es lo que tú deseas? Deseas vaca, deseas finca, deseas carro, trae el dinero. Y usted está leyendo en la palabra allí, ¿verdad? Pero esa palabra está adulterada, ahora se lo voy a demostrar. Lo que ellos te están diciendo que es el significado. Porque la palabra de Dios es correcta, pero el significado, lo que ellos le están diciendo, porque lo están leyendo fuera del contexto, entonces el que lo está leyendo, darás el dinero por lo que desea. Yo quiero un carro, yo quiero un avión, yo quiero una finca, yo quiero esto. Entonces la gente va corriendo y lleva el dinero. No, aquí dice la Biblia que es con dinero. Usted quiere, compre su milagro. Es con dinero. Usted quiere una casa, quiere una finca, venga, traiga lo que usted, por lo que usted desea, traiga el dinero, traiga lo que tiene en la mano, tráigalo. Y la gente sale corriendo a llevar el dinero. Pero ahora vamos a mirar honestamente qué es lo que está diciendo el Señor aquí. Amén. Bendita la gloria de Dios. Vamos a leer el versículo 22. Ahora vamos a buscar el verdadero significado no adulterado de esta palabra. Deuteronomio capítulo 14, versículo 22. Dice, mira de lo que viene hablando de la ley del diezmo. Dice, indefectiblemente diezmarás todo el producto del ¿qué? Del grano que rindiere tu campo cada año, y comerás delante de Jehová tu Dios en el lugar que él escogiere para poner allí su nombre. El diezmo de ¿qué? De tu grano, de tu vino, de tu aceite, y las primicias de tus manadas y de tus ganados, para que aprendas a temer a Jehová tu Dios todos los días. Dios le estableció el diezmo al pueblo, ¿para qué? Para que aprendieran a temer a Jehová todos los días. Dice, y si el camino fuere tan largo, entonces mire, vamos a hacer una pausa aquí. Entonces usted tiene el diezmo de ¿qué? Del grano, del aceite, de lo que usted lo tiene allí guardado. Entonces dice, si el camino fuere tan largo que no puedas llevarlo, por estar tan lejos del lugar que Jehová tu Dios hubiera escogido para poner en él su nombre, cuando Jehová tu Dios te bendijere, no es antes que él te bendiga. Damos a Dios de lo que él nos ha dado. Y ellos hacen y lo sacan. No, trae el dinero para que Dios te bendiga. No, Dios te bendice. De lo que Dios te bendice, tú das para Dios. Y dice, bueno, esa persona ya yo la había bendecido con los cultivos y toda esa persona tenía, por ejemplo, estamos en una zona cafetera, tenía los bultos de café allí. Por ejemplo, tenía 100 bultos de café para llevar, de diezmo de café, ¿verdad? Imagínese usted cargar con 100 bultos en el hombro, y resulta que Dios dijo, hoy la reunión va a ser en Cali. Y usted imagínese usted llevando 100 bultos de café para Cali, en las mulas, en todo eso, se volvía muy tedioso. Y mira lo que dice Dios. Entonces, verso 25, lea conmigo, entonces lo venderás. Mire, entonces lo venderás. ¿Qué? El diezmo que tú tenías allí en especie, lo venderás y guardarás el dinero. ¿Dónde? En tu mano. Y vendrás al lugar que Jehová tu Dios escogiere. Entonces darás el dinero. Aquí viene el verdadero contexto. Mira, usted llegó al culto y vio toda la gente llevando los corderos, y usted deseaba presentar eso ahí porque usted tenía sus primicias, usted tenía sus cosas hermosas para entregarlas a Dios allí en el altar. Pero por estar lejos del lugar, usted lleva el dinero y dice, y darás el dinero por lo que tú deseares, por vaca, por sidra, por lo que tú vendiste, que lo querías tener allí, por esas cosas que tú deseabas ofrecer allí en especie, pero te tocó llevar el dinero. ¿Está entendiendo el contexto? Pero si te leo solo el versículo, lo entiende nada más, ¿verdad? Yo tengo que llevar el dinero para que Dios me dé vaca. No, yo te estoy llevando el dinero por aquellas cosas que deseo tener allí, que vendí, las que vendí. Si usted vendió un chivo, usted desea tener allí un chivo. Si usted vendió una vaca, usted desea tener allí una vaca para presentarla allí en el altar del Señor, para el sacrificio, amén. Usted llevaba un ternero bien bonito, usted lo cuidó perfecto y le tocó venderlo porque estaba muy lejos. Y entonces usted da el dinero. ¿Sí ve cómo se adultera la palabra del Señor para sacar un provecho? Entonces nosotros no podemos caer allí, por eso tenemos que ejercitarnos
en la palabra del Señor. Y cuando la palabra sea dura, oiga, reciba la palabra, porque Dios quiere que sanarnos, quiere limpiarnos, quiere llevarnos al cielo. Amén. Bendita la gloria de Dios. Denle un aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores. Dice el versículo 8 de Tito, donde estábamos, Tito capítulo 1, verso 8. No seamos codiciosos, dice el 7, ni deshonestos, sino de ganancias deshonestas, que son esas, las ganancias deshonestas, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo, retenedor de la palabra, fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Si nosotros no enseñamos con sana enseñanza, ¿cómo vamos a convencer a los que contradicen, a todos los detractores, los que se levantan contra la palabra? Si usted no conoce la palabra, ¿cómo le va a decir a una persona? Por ejemplo, los que enseñan con la palabra adulterada. Les voy a colocar ejemplo. Mire, que usted no puede comer cerdo porque es animal de pezuña. Usted no puede comer esto porque es animal inmundo. Y le muestran por la Biblia en el antiguo pacto cuando había provisión en ese momento de parte del Señor. Eso es como cuando había provisión que uno tenía que salir de su casa solo con un pico y cédula en la pandemia. Eso ya pasó. Ahora no hay esa prohibición. ¿Está entendiendo usted? Porque hay un nuevo decreto, un nuevo pacto. Y la Biblia dice en el nuevo pacto, en Primera de Timoteo, para que usted vea. Y así, por eso hay que conocer la palabra para uno saber quién te está predicando la verdad y quién te está predicando la mentira. Primera de Timoteo, bendita la gloria de mi Señor Jesucristo. Capítulo 4, versículo 1. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Hay muchas iglesias que tienen doctrinas ¿de qué? De demonios. Y vamos a ver cuáles son. Por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse. Ustedes saben a cuáles los ministros que les prohíben casarse, ¿verdad? ¿Cuál es esa doctrina? Ustedes saben cuál es esa doctrina, que el hombre de Dios no puede casarse, que le toca quedarse solo. Los curas tienen que quedarse solos sin casarse. Doctrina de demonio, dice la palabra de Dios. Dice, y mandarán abstenerse de alimento que Dios creó. Entonces, otra doctrina de demonio, aquellos que mandan y que prohíben alimento que Dios creó. Lo que le prohíben comer el cerdo, lo que le prohíben comer el bagre, lo que le pueden comer no sé qué. Doctrina de demonio. Entonces usted, si está escuchando una doctrina de demonio, corra, salve su alma. Dice, y prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimento que Dios creó. ¿Para qué? Para que con acción de gracia participasen de ellos. ¿Quiénes? Los creyentes y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracia, porque por la palabra de Dios y por la oración es que santificado, ya no es inmundo. Denle un aplauso al Señor Jesucristo. Bendita la gloria de Dios. Por eso la palabra no adulterada va a traer cambios en nuestras vidas, amén. Porque muchas se siguen la ley bajo ciertas condiciones, pero en otras no. Amén. El que guarda un punto de la ley está obligado a guardar toda la ley. Entonces por eso también se levantan diciendo, ustedes se van a perder porque no guardan el día de reposo. Usted ha escuchado gente así. Son doctrinas de demonio que están queriendo implantar una carga que no está puesta en el Nuevo Testamento. No hay un solo versículo en el Nuevo Testamento que Jesús nos mande a guardar el día de reposo. Jesús fue confrontado, hacía milagros en el día de reposo y le decían, ¿tú por qué haces esto en el día de reposo? Él dijo, yo soy padre y dueño del día de reposo. El hombre no fue hecho por causa del día de reposo. Jesús es nuestro reposo.
Jesús dijo en Mateo 11:28, venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo los haré ¿qué? Descansar. ¿En quién reposamos nosotros? En Jesús. Ya no es un solo día, amén. Por eso la iglesia tiene varios días de culto. No es un solo día, no es el sábado. Amén. El sabbat están obligados a guardarlo los israelitas. Nosotros no somos israelitas. Amén. Entonces nosotros estamos ¿qué? En la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Y por eso es necesario entender la palabra. Tenemos que ejercitarnos en ella, estudiarla, para que no nos engañen, para que no nos metan el dedo en la boca. Y cuando quieran meternos el dedo en la boca y nosotros podamos morder diciendo esto no es así. Porque es que la Biblia dice también, por eso mi Señor Jesucristo, cuando el diablo, mira, él está en el ayuno y le llegó la palabra, si eres hijo de Dios, le citó el Salmo 91, el versículo 11 y versículo 12. Le dijo, escrito está que a sus ángeles mandará y en sus manos te sostendrá para que no tropieces con tu pie en piedra. Escrito está, si eres hijo de Dios, demuéstralo. Jesús le dijo, escrito está también. Ese es el que está ejercitado en la palabra. Escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Denle el aplauso al Señor Jesucristo, aleluya. Entonces estamos en Tito, el capítulo 1, verso 8. Dice, ahora vamos por el verso 9, retenedor de la palabra fiel tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Porque hay muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión, a los cuales es preciso ¿qué? Tapar la boca. Por eso tenemos que enseñar los temas. No podemos tener vacas sagradas en la iglesia. No, que este tema no lo toco. Este tema va a traer conflicto. No, lo que Dios nos mande a hablar tenemos que hablarlo. Amén. Yo cuando llegué aquí a Pereira vine convencido y dije, Señor, permíteme hablar tu palabra. Y Dios mandó al profeta Ezequiel, a Jeremías, y le dijo, tú vas a hablar y no te van a oír. Aunque no te oigan, tú vas a hablar la palabra. Amén. Pero sé que hay pueblo que oye y que anhela la palabra santa, la palabra no adulterada, la palabra de verdad. Amén. ¿Qué quiere usted? ¿Una palabra adulterada que le ocasione daño, que usted pierda su salvación, en una palabra que lo pueda llevar al cielo? Hermano, queremos ir al cielo. Amén. Y se han levantado diciendo, no, la salvación no se pierde. Otra palabra adulterada por ahí. Y esa doctrina está cogiendo fuerza. Y son salvos para siempre salvos. Se sellan con el 666 y con 3 S. Salvo, siempre salvo. Esa doctrina se llama creciendo en gracia. Y yo la llamo creciendo en desgracia, porque la gracia de Dios no la podemos pisotear. Es una desgracia pensar que somos salvos, siempre salvos, y hagamos lo que hagamos. Amén. Tenemos que santificarnos para cuidar esa salvación. Y si leemos Romanos capítulo 8, versículo 1, dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Hay una salvedad, la salvación. Por eso en la enseñanza pasada tratamos varios puntos, está allí en la internet, usted la puede volver a escuchar. Cuidemos la salvación. En la escuela dominical que predicamos, cuidemos la salvación. ¿Por qué? Porque tenemos que tapar la boca de aquellos que viven predicando también por las redes sociales. Y por eso nosotros mandamos este mensaje al mundo, a todos los que nos escuchan. Si usted está en una de esas doctrinas de error, corra y sálgase de allí, corra por su vida. Haga como están haciendo los de Ucrania. Hay una guerra, ellos están desalojando, corriendo por su vida. Amén. Están corriendo por su salvación. Si usted ve que está en un lugar de eso, donde usted corra por su salvación, ¿qué va a hacer allí? Yo siempre lo repito. Que Dios me guarde, amén. Y reprendo todo pensamiento del diablo. Pero si usted algún día llegase a ver en nosotros cosas raras aquí en el altar, que lo que yo estoy predicando hoy ya digo que no es así, corra. Corra por su alma. Usted no está siguiendo a un hombre, usted está siguiendo a Dios. Amén. Y yo sé que usted está aquí porque es de Dios. Amén. Así que denle el mejor de los aplausos al Rey de Reyes y Señor de Señores. Dice aquí el verso 11, a los cuales es preciso tapar la boca, que trastornan casas enteras, enseñando por ganancias deshonestas
lo que no conviene. Por ganancia deshonesta, lo que no conviene. Entonces podemos mirar que por ganancia se enseña lo que no conviene. Por obtener un recurso, por obtener un dinero, se enseña lo que no conviene. Y por eso tenemos que recibir que nosotros hablar, dice, es necesario tapar la boca. Enseñan casa por casa, usted sabe cuáles son esos, ¿verdad? Los testigos de Barrabás. Porque testigo de Jehová, ¿no? Un testigo de Jehová predica la palabra como es. Amén. Usan un nombre bíblico, de verdad son testigos de Dios, pero no lo son. Entonces llegan de casa en casa. Aquí lo dice la palabra de Dios. Dice, a los cuales es preciso tapar la boca, que trastornan casas enteras, enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. ¿Qué enseñan? Dicen, llevan la enseñanza a la palabra adulterada. Dios es amor, Dios es tan bueno que Él no va a destruir la tierra. Dios es tan hermoso, tan bueno y poderoso que Él no va, usted tiene a su hijo y usted lo va a matar. Y la gente queda pensando, oye, como no tienen los sentidos ejercitados, dice, es verdad, Dios no me va a hacer para matarme, Dios no me va a mandar a un infierno. Pero la Biblia dice que Dios es amor y también es fuego consumidor. Y le voy a leer un texto para que vea. Si me pongo a profundizar sobre todo esto, le voy a mostrar por la palabra de Dios para que usted entienda que sí se está predicando una palabra adulterada. Y por eso nosotros tenemos que desear que la palabra no adulterada, la que no nos haga daño. Amén. Vaya conmigo a segunda de Pedro, capítulo 3. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 7. Entonces ellos dicen que Dios no va a destruir la tierra, que el paraíso es aquí en la tierra. Amén. Que ellos no quieren, ellos no van para el cielo, ellos van a vivir aquí en la tierra feliz por toda la eternidad. Y mire lo que dice la palabra de Dios, la palabra no adulterada. Mire lo que dice, léalo. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 7. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados, ¿por qué? Por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y la perdición de los hombres impíos. Oye, tremendo. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que Él es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Entonces los que están diciendo no, que Dios no va a quemar la tierra, ahí está. Los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra para la destrucción de los hombres impíos. Amén. Por eso es necesario, hermano, entender, desear la palabra como es. Yo le digo una cosa. Ahora que me inmovilizaron la camioneta, que yo la parqué aquí en la 13, y por ahí los vecinos me dijeron, no, aquí no, en la 14, en la 4 sí se la llevan, aquí no pasa nada, ¿verdad? Y yo le dije al inspector de tránsito, mire, a mí me dijeron los vecinos, me dice, el desconocimiento de la norma no te hace, no te exonera de la responsabilidad. La norma dice ahí que no te puedes parquear. Y tuve que pagar el comparendo. Amén. El desconocimiento de la norma, así es el que desconoce esta sana palabra, no lo exonera de las responsabilidades. Por eso cada creyente tiene que tener responsabilidad de estudiar la palabra como es, porque muchos falsos maestros se están levantando. Amén. Por eso hay que entender algo. Nosotros, nuestra doctrina, la doctrina es la Biblia, la enseñanza, sana doctrina, sana enseñanza, la enseñanza de la palabra como es, no adulterada. Es que se está cambiando mucho el significado de la palabra, ¿verdad? Miren, las nuevas versiones hay que tener mucho cuidado. En las nuevas versiones de la Biblia cambiaron el tema fornicación y adulterio, y las dos, que no son el mismo pecado, la volvieron uno solo: inmoralidad sexual. Entonces, una vez hablaba con una persona que el esposo le fue infiel, una creyente,
Se hacía llamar pastora porque por los frutos conocemos quién es y quién no es. Amén. Y dice la palabra de Dios en Mateo capítulo 19, donde habla del divorcio. Y por eso la persona que se casa, yo le digo a los solteros, ojo, los que se van a casar, estén atentos que el matrimonio es para toda la vida, no que por inmoralidad sexual. Vaya conmigo a Mateo 19 para que usted vea, porque estamos debatiendo temas que son importantes y que tenemos que tener claro. La iglesia tiene que tenerlos claros. Mateo 19. Bendita la gloria de Dios. Vamos a leer desde el verso 1 para no leer fuera del contexto. Aconteció que cuando Jesús terminó estas palabras, se alejó de Galilea y se fue a las regiones de Judea al otro lado del Jordán. Y le siguieron grandes multitudes y lo sanó allí. Entonces vinieron a él los fariseos tentándole y diciéndole: ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Él respondió y les dijo: ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo: por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Miren lo que está diciendo el Señor, palabra de Dios. Le dijeron: ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Él les dijo: por la dureza de vuestro corazón. Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Está diciendo que Moisés, por la dureza del corazón de ellos, permitió dar carta de divorcio, y era por cualquier causa. Dejó la comida salada, carta de divorcio. Se engordó, carta de divorcio. Se enflaqueció, carta de divorcio. Me salió con grosería, carta de divorcio. Por cualquier causa le podían dar carta de divorcio a una mujer. Y mire, dice, ahora dice el Señor, mandamiento, verso 9: y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada, adultera. Mira, aquí hay dos palabras, adulterio y fornicación. ¿Y sabes qué? La unieron. En esta nueva versión dice: mire que hay una sola salvedad para dar carta de divorcio. Y yo os digo que cualquiera que se casa, que repudia a su mujer, salvo, hay una salvedad, por causa de fornicación. Pero como la cambiaron y dicen inmoralidad sexual, entonces si una mujer está casada y comete infidelidad, no comete fornicación, comete adulterio. Cuando llevaron a la mujer, no dijeron llevaron a la mujer fornicaria al Señor, no, la mujer adúltera. Fue sorprendida en el acto mismo del adulterio. Estaba casada, no dijeron fornicación. Amén. Pero ahora la volvieron, ¿qué? Inmoralidad sexual. ¿Para qué? Para que las personas tengan una razón bíblica para casarse, recasarse, divorciarse y casarse, y así supuestamente estar bien delante de Dios. Pero no, es la palabra que falseada, adulterada. Amén. Aquí dice claramente fornicación. Y le voy a resolver la pregunta del millón que usted se está haciendo. Dice: salvo por causa de fornicación y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada, adultera. Usted me preguntará entonces: ¿y cómo hay fornicación en el matrimonio? Porque hay una sola salvedad para dar carta de divorcio. Entonces ya se la voy a explicar rapidito para que usted me lo entienda. Amén. Si Juan y Juana se van a casar, Juan es cristiano y no molesta a Juana, no la mancilla. Un noviazgo, como dice la Biblia, santo, sin fornicación, ¿verdad? Como manda la palabra del Señor. Los noviazgos en Cristo no son como los noviazgos del mundo, que tienen sexo, que andan en fornicación, no. Por eso dice la Biblia: honroso el matrimonio y el lecho sin mancilla. El noviazgo sin mancilla, sin caricias, sin agarra, sin toque, que toque lo que quiero experimentar, no. Santo, como dice la palabra del Señor. Entonces Juan está respetando a Juana y no la toca, no la mancilla. ¿Por qué? Porque quiere tener un matrimonio como Dios lo manda. Así como José tenía un noviazgo con María. José no la tocaba. María era ¿qué? Virgen pura. Amén. Y dice la Biblia que no la conoció hasta que ella no parió a Jesús. No la conoció. Cuando habla de conocer, habla de intimidad. No estuvo con ella hasta que. Por eso es que ella no murió siendo virgen, como dicen por ahí los católicos.
María no murió siendo virgen, María tuvo más hijos. Entonces, por eso por la Biblia sabemos cuál es la palabra sana y cuál es la palabra adulterada. Entonces, ahora usted me dirá, bueno, Juana y Juan tienen el noviazgo. Juan es un hombre de Dios, pero María se resbaló por ahí y se quedó calladita. Cometió un pecado de fornicación con otra persona. Y tiene encima un pecado de fornicación porque no lo ha confesado, ¿verdad? Y le está diciendo a Juan que ella no ha conocido varón. Y cuando llegan al altar, llegan a la iglesia, mire bien, Juan y María llegaron allí a casarse. Y Juan viene un hombre puro, santo, delante de Dios, guardándose. Pero Juana trae su pecado ¿de qué? ¿Cómo se llama el pecado? Fornicación. El hombre de Dios los casa allí delante del Señor, marido y mujer. Ahora ustedes no serán dos, sino que serán una sola carne. Son esposos y salen siendo de la iglesia ¿qué? Casados. Casados. Cuando llegan a casa, se encuentra Juan que Juana trae un pecado de fornicación y la descubre. Porque aunque ella no lo diga con sus palabras, él lo descubrió que no era virgen. Entonces inmediatamente, estando casados, hay un pecado de ¿qué? Fornicación. Entonces podía dar inmediatamente, y se puede dar ahora, carta de divorcio. Inmediatamente podía, y ahora está vigente, autorizado por nuestro Señor Jesucristo. Si alguien cree que porque ya salió casado del altar, no, ya te casaste conmigo y no puedes divorciarte, carta de divorcio, porque traes un pecado de fornicación. Pero si ya están casados y la persona comete una infidelidad, es adulterio, y Jesús nos está diciendo por causa de adulterio no puede darle carta de divorcio. Entonces dice la palabra del Señor que el que le dice a la mujer, bueno, el hombre no abandona a su mujer, ¿verdad? Que la mujer respete a su marido, pero dice que la mujer casada está sujeta a la ley del marido mientras que éste vive. Amén. Pero si el marido muere, ella queda libre de esta ley, entonces puede casarse con otro. Pero si se casa con otro en vida del marido, entonces será llamada adúltera. Entonces eso es lo que hay que tener en cuenta. Amén. Y por eso hay que, si queremos entrar al reino de los cielos, mira cómo termina el Señor diciendo entonces, después que todo el mundo quedó esparpajado allí. Ellos estaban acostumbrados a dar carta de divorcio por cualquier causa. Y dice el versículo 10, le dijeron sus discípulos, si así es la condición del hombre con su mujer, no conviene casarnos, no conviene casarse. No, así no aguanta. Sí, que con Moisés cualquier cosa, si la podíamos despedir, y como que ahora no. Entonces mira lo que dice el Señor en el verso 11. Entonces Él les dijo, no todos son capaces de recibir esto, sino aquellos a quienes es dado. Pues hay eunucos que nacieron así del vientre de su madre, y hay eunucos que son hechos eunucos por los hombres, y hay eunucos que así mismos se hicieron eunucos por causa del reino de los cielos. El que sea capaz de recibir esto, que lo reciba. ¿Usted sabe qué es un eunuco? Alguien que no tenía mujer. Y aquí habla la Biblia de tres clases de eunucos. Unos que los hicieron eunucos los hombres. Por ejemplo, los que cuidaban las doncellas del rey, los capaban, los volvían eunucos, no podían hacer nada. Los hizo eunuco el hombre. Otros que nacieron así desde el vientre de su madre, o sea, sin necesidad de casarse. No que eran gay, ni que eran homosexuales, ni nada de eso. Solamente que nacieron así desde el vientre de su madre. Eunucos. No tuvieron necesidad de tener mujer y vivieron para Dios. Amén. Otra clase de eunucos. Y la tercera clase de eunucos es los que se hacen eunucos por causa del reino de los cielos. ¿Qué quiere decir esto? Que si la persona, y está hablando del divorcio, le está diciendo, bueno, usted quiere ser salvo. Dice que la mujer, si quiere separarse del marido, sepárese, pero quédese sin casar. Si quiere separarse, sepárese, pero quédese sin casar. Hágase una eunuca para Dios, si quiere el reino de los cielos. O reconcíliese con su marido. Es lo que dice la palabra de Dios. Esto es sana enseñanza, amén. La sana enseñanza de Dios tenemos que tenerla claro. Los que están unidos en matrimonio, dijo Pablo, mando no yo sino el Señor, que la mujer no se separe del marido y que el marido no abandone a su mujer. Y si se separa, quédese sin casar. Amén.
Es lo que manda la palabra del Señor. Entonces, ¿qué es mejor? Reconciliarnos, amén. Mejor es el perdón, mejor es perdonar. Si no tiene el don de abstinencia, mejor reconcíliese, porque es mejor estar reconciliado allí y no quemarse que estarse quemando e irse al infierno por la fornicación. Amén. Entonces, lo otro es hacerse un eunuco por causa del reino de los cielos. Dice la persona: me caso con Cristo. Amén. Estamos entendiendo que la palabra adulterada está llevando a muchas personas a cometer. Entonces, como el texto de la Nueva Versión Internacional creo que dice así. ¿Usted tiene las nuevas versiones ahí en la Biblia? Bueno, me voy a tomar la tarea de buscarla. Estuve leyendo unas nuevas versiones, no sé si es esa, pero dice: salvo por causa de fornicación, inmoralidad sexual. Cambiaron el divorcio, la palabra. Entonces mucha gente se está divorciando. Y me dijo esa mujer que se hacía llamar pastora, me dijo: mire, lea las nuevas versiones, ¿oyó? Y yo le dije: no, las nuevas versiones las ha cambiado el hombre. Yo me quedo con la Reina Valera 1960. Amén. Denle un aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores. Aleluya. Bendita la gloria de Dios. Bueno, vamos avanzando para terminar. Vamos a Tito capítulo 2, versículo 1. Tito capítulo 2, versículo 1. Pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Le está recomendando Pablo a Tito como pastor. Y le está diciendo: pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien. Enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Exhorta asimismo a los jóvenes a que sean prudentes, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza, mostrando integridad, seriedad, palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos, que agraden en todo, que no sean respondones, no defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de nuestro Dios, de nuestro Dios, nuestro Salvador. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad. Nadie te menosprecie. Amén. Es la palabra de Dios. La palabra nos va a incomodar muchas veces, porque va a tocar. Mira, la palabra se nos mete al rancho. Hay gente que dice: no se me mete al rancho. La palabra, Dios se mete al rancho. Dios se mete en nuestra casa, se mete en lo más íntimo de nuestras vidas, se mete en el WhatsApp, se mete en los pensamientos. Imagínense, sabe cuáles son nuestros pensamientos. Dios no necesita permiso, Él se mete. Él nos escudriña y sabe cómo estamos delante del Señor. La viuda de Sarepta se dio cuenta que Elías era un hombre que hablaba la palabra de verdad. Y está en el primer libro de Reyes, capítulo 17, versículo 22. Mira, a ella se le murió un hijo, y después que se le murió el hijo, le dijo al profeta: mira qué mal me has hecho, varón de Dios. Ahora de pronto por yo esperarte aquí, ahora se me muere mi hijo. Y él estaba echando la culpa al profeta, y el profeta cogió y oró, y el niño lo resucitó Dios. Mire lo que dice primero de Reyes 17, 22. Y Jehová oyó la voz de Elías, y el alma del niño volvió a él y revivió. Tomándole luego Elías al niño, lo trajo
al aposento, lo trajo del aposento a la casa y lo dio a su madre y le dijo a Elías: mira, tu hijo vive. Entonces la mujer dijo a Elías: ahora conozco que tú eres varón de Dios y que la palabra de Jehová es verdad en tu boca. Porque hay mucha gente que habla la palabra de Jehová, pero no la habla de verdad, no la habla como está escrita. Y me pasaría todo el día mostrándote de tanta falsa doctrina, de tanto texto que cogen de la palabra del Señor, diciendo que esto es verdad y no es así. No hablan la palabra de verdad. Terminamos con Primera de Pedro capítulo 2 verso 2, donde iniciamos. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Decía la palabra no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado, si es que habéis sentido a Dios en tu vida. Amén. Una de las muestras que usted y yo debemos de sentir en nuestros corazones, si usted la palabra no le hace ni cosquilla en su corazón, si usted por la palabra siente apatía, usted necesita hoy arrepentirse y entregarle su corazón a Cristo para que el Espíritu Santo de Dios lo redarguya. Amén. Pero dele un aplauso al Señor Jesucristo. Porque por la palabra de Dios fueron hechos los cielos y la tierra, y no hay hombre que no tiemble ante la palabra de Dios. Hombre de Dios, claro está. Imagínense que los demonios creen y tiemblan a la palabra, y hay gente que ni siquiera creen ni tiemblan. Los demonios creen en la palabra, pero no la obedecen. Amén. Dice la Biblia que los demonios creen y tiemblan a la palabra, y hay personas lastimosamente que son peor que los demonios, porque ni creen ni tiemblan a la palabra. Amén. Vamos a colocarnos de pie y vamos a darle las gracias a Dios por la palabra. La palabra muchas veces nos va a confrontar, como hoy y siempre. La palabra también nos bendice. La palabra nos exhorta, nos motiva, nos alienta a seguir. Yo no sé cuál es su estado espiritual. Solo Dios conoce el estado espiritual de cada uno de nosotros. Nosotros no podemos imaginarnos, ¿verdad? Porque la manifestación del Espíritu, Jesús David, la manifestación del Espíritu es para todos nosotros. En cada uno se manifiesta de una manera diferente. Amén. Y nosotros tenemos que entender que el Espíritu Santo de Dios no lo podemos encajonar. Si alguien tiembla, que tiemble en la presencia del Señor. Si alguien habla lenguas, que hable lenguas en la presencia del Señor. Si a alguien Dios lo toca de una u otra manera, lo importante es que nosotros seamos edificados por medio del Espíritu Santo de Dios. Amén. Y que la palabra de Dios haya cabida en nuestros corazones. Y que nosotros digamos: Señor, tú tienes la razón. Es tu palabra es verdad. Tu palabra es alimento a nuestra alma y refrigerio a nuestro espíritu. Padre, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, Señor, he hablado la palabra que has puesto en mi boca. Gracias, Señor amado. Yo la recibo en mi corazón y te doy gracias, Señor. Ayúdanos, porque sabemos, Dios, que demandas de nosotros santidad, compromiso. Demanda de nosotros los pastores, Dios, que no cambiemos tu mensaje. Ayúdame, Dios, a predicar siempre tu palabra. Guárdame, Dios, no permita que el enemigo nos engañe. Ayúdanos a velar. Ayúdanos a permanecer firmes en la sana doctrina. Señor amado, no podemos decir como dijo Pedro: Señor, nunca tal cosa yo haga. Y después te estaba negando. Y después te maldijo y te negó 3 veces. Señor, guárdanos. Ayúdanos, danos el discernimiento, ciencia espiritual. No permita que el enemigo nos engañe. Todo juego extraño lo reprendemos en el nombre de Jesús de Nazaret. Todo lo que se levante en contra lo llevamos cautivo a la obediencia a Cristo. Señor, queremos, Señor, que en este altar se predique tu palabra tal y cual ha sido escrita, mi Dios del cielo. Guárdanos, Dios, en el hueco de tu mano. Señor, bendícenos. Señor, enséñanos tu palabra. Guárdanos de cambiar el significado de ella, Dios. Guárdanos, Dios, porque nos engañaríamos a nosotros mismos, mi Dios del cielo. De nada nos serviría, Dios. De nada nos serviría estar bien con el hombre y estar mal contigo, mi Dios del cielo.
Aquí estamos delante de ti. Nos humillamos delante de tu presencia. Te pedimos perdón por nuestros pecados. Te pedimos perdón por nuestras ofensas. Y te pedimos, mi Dios del cielo, que hagas de nosotros, Dios, esos instrumentos que tú quieres que seamos, Dios, para tu gloria y para tu honra. Señor, mira la petición que trajo cada hermano, cada hermana. Mira de pronto la dificultad que está pasando en su casa, en su familia, en su hogar, en su economía, en su salud. Dios, yo no conozco las dificultades, Dios, pero usted lo conoce todo, mi Dios del cielo. Y te pido, mi Señor, que descienda trayendo un bálsamo, porque tu palabra dice, Señor amado, que lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Por ella podemos caminar sin tropezar. Ayúdanos, Dios, a guardar tu palabra. Nos humillamos delante de ti, mi Jesús, y te pedimos, Señor del cielo y de la tierra, que nos ayudes a perseverar, que nos ayudes a guardar tu palabra, que ayudes a cada uno de mis hermanos a guardarse para ti, mi Dios del cielo. Que cada uno de nosotros entendamos que necesitamos perseverar hasta el fin, y que estamos viviendo esos tiempos peligrosos donde muchos han falseado la palabra, donde muchos han vendido los principios. Señor, ayúdanos a no negociar la palabra como Sadrach, Mesach y Abednego, cuando le dijeron: están dispuestos para que se postren a la estatua que yo he levantado. Ellos dijeron: no es necesario que te respondamos acerca de este asunto, rey. El Dios a quien servimos nos librará de tu mano, rey, y del horno del fuego. Y si no nos librare, tampoco adoraremos tu estatua que has levantado. No nos postraremos al enemigo. Estaremos de pie ante Dios. Estaremos de pie. No nos postraremos ante el enemigo. Nos postraremos solo delante de nuestro Dios. El Dios a quien servimos nos puede librar. Espíritu Santo, ayuda a mis hermanos, a mis hermanas. Ayúdanos, Dios. Aquí estamos delante de ti. Nos humillamos delante de tu presencia. Y te pedimos, mi Dios del cielo, que fluyas como ríos de agua viva. Y que nos dé la fuerza que necesitamos para continuar. Y que nos dé la fortaleza, Señor amado. Dios mío, como dijo el salmista: fortaleza mía, castillo mío, mi Dios, ¿en quién confiaré? Solo en ti, Señor, confiaré, porque tú estarás conmigo, tú estarás con nosotros y nos darás la fuerza, nos darás la fortaleza para continuar, para seguir peleando la buena batalla, para seguir ganando almas aquí en Pereira. Señor amado, la iglesia La Luz Verdadera de Pereira, misión 1, misión 2 y las próximas que vengan, Dios, están en tus manos, porque tus manos son las mejores manos. Ayúdanos, Señor, a seguir predicando esta palabra verdadera, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Aleluya. Dele un aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores, a nuestro Señor Jesucristo. Sea la gloria y la alabanza por los siglos de los siglos. Amén. Dios les bendiga, mis amados hermanos. Miren, deseemos como niño la leche espiritual, la palabra no adulterada. Amén. No anhelemos la palabra que se salga de los conductos. Amén. Porque esa palabra no nos va a edificar, nos va a hacer daño. Pero la palabra estipulada, la palabra sin quitarle el significado, la palabra que corta como espada de dos filos, corta para allá, corta para acá. A todos nos corta la palabra, pero es para sanarnos. Amén. A todos nos habla el Señor. Y primeramente al pastor, al predicador, le habla primero a Dios. Amén. Cuando uno se para aquí, ya Dios lo ha cortado a uno, ya Dios lo ha tratado con uno. Dios ha hablado la palabra: Señor, tú tienes la razón. Amén. Entonces oremos para despedir esta escuela dominical. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús de Nazaret. Lleva a mis hermanos en paz y en bendición a sus hogares. Guárdales en el hueco de tu mano. Señor amado, toda retaliación del enemigo la declaramos sin poder y sin autoridad sobre nuestra vida. Neutralizamos toda obra del diablo, de brujos, de hechiceros que se levantan contra la obra de Dios. Queda sin poder y sin autoridad en el nombre de Jesús. Nos cubrimos con la sangre de Cristo, porque la sangre de Cristo tiene poder. Aleluya. Te damos gracias, Señor. Amén y amén. Dele un fuerte aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores. Aleluya. Salude a su hermano. No se olvide de venir el martes al culto de oración. Amén. Traiga sus peticiones. Si usted quiere una petición, tráigala anotada. Y al momento de orar en el culto de oración, páseme esa petición. Amén.
y estaremos orando por esas peticiones. El Señor les bendiga y el Señor les guarde.